Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de verdad, de corazón, a todos los que estáis ahora mismo delante del ordenador, la tablet, el móvil, viendo uno de mis interactivos. Quería sobre todo daros las gracias de corazón por las suscripciones, por los comentarios, por todos los ánimos que me estáis dando para que siga con el canal. Así que bueno, pues aquí estamos de nuevo con un interactivo. Y para ello, pues vamos a utilizar, como siempre, 3 barajas, ¿vale? Y para que os dé un consejo final, vamos a utilizar el oráculo de Lenormand, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, las 3 opciones que tenemos son la luna, con esta baraja, la hoja, con esta baraja, y la clave de sol con esta baraja. Bueno, pues estas son las 3 soluciones de hoy, las 3 soluciones, no, perdón, las 3 barajas que tenemos hoy para poder elegir la que más os guste y con la que más os concentréis y la que más energía os dé. Como siempre os digo, no crucéis ni piernas ni brazos, elegir desde el corazón, preguntando sinceramente por la pregunta que estamos haciendo al tarot, si os unirá de nuevo el destino con vuestra personita especial y elegir una opción, 2 o 3. Y para los nuevos que acabáis de aterrizar, deciros que si estáis aquí es porque seguramente mis cartas tienen un mensaje para ti, así que quédate, escúchalas y si te gusta te animo a que te suscribas al canal, y si no te gusta, pues bueno, pues será porque este canal no es para ti o este interactivo no ha congeniado contigo. Así que bueno, vamos a empezar. Si no habéis elegido, pues elegir, parar el vídeo y elegir una de las opciones que queráis. Bueno, como el tapete es clarito y prácticamente no se ven las opciones, he puesto aquí un corazón, ¿vale? Y es donde vamos a colocar la opción, que ahí se ve bastante bien. Entonces vamos a empezar primero, ¿vale? Con la opción número 1, la luna, y con esta baraja. Vamos a ver y vamos a preguntarle al tarot si el destino os volverá a unir. ¿Te volverá a unir el destino con tu personita especial? ¿Te volverá a unir el destino con tu personita especial? Opción número 1, la luna. ¿Te volverá a unir el destino con tu personita especial? Opción número 1, la luna. Opción número 1, la luna. ¿Os volverá a unir el destino? Bueno, la carta que nos sale en el corte es una emperatriz, es como que lleváis ya esperando mucho tiempo. Mirad, qué carta más bonita. Está sentada como en un trono, esperando como a que florezca lo sembrado, ¿vale? Como esperando a que todo ese tiempo que llevas esperando y madurando la situación se dé en algún momento dado, ¿vale? Entonces esta carta os representa a vosotros. Nos hablan de que la situación está bastante complicada, ¿vale? Nos dicen que
a ver cómo explicaros. Nos dicen que esta persona ha pasado por varias etapas en su vida, que esta persona ha pasado por varios momentos en su vida, momentos en los que contigo hablaba mucho y momentos en los que contigo prácticamente no tenía ningún tipo de conversación. Nos dicen las cartas que estás pasando un mal momento, que esta persona te tiene como bastante acomplejada o acomplejado. Nos dicen que te apetecería que hubiese un inicio nuevo entre vosotros, por lo menos conversaciones nuevas, ¿vale? Y esas se van a dar. Nos dicen que entre vosotros habrá conversaciones, ¿vale? O sea que toda esa espera que tú llevas soportando durante largo tiempo tendrá sus frutos, terminará dando sus frutos, ¿vale? Me hablan de que eres una persona, mujer o hombre, muy madura, que eres una persona muy mental, ¿vale? Aunque también te arrastra mucho la pasión. Entonces, hay a veces que esta persona ha venido a tu vida ofreciéndote cosas que seguramente a ti no te apetecían, pero que como eres muy pasional y eres una persona que te gusta la aventura, en cierto modo, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, te aventuras a lo que esta persona te puede ofrecer. Hay mucho trabajo por delante, ¿vale? Esta persona ha dejado tu corazón roto y esta persona ha dejado muchísimo dolor en ti. Entonces, esta persona seguramente vuelva otra vez a tu vida, tu personita especial llegará otra vez. Hace falta todavía un poquito de tiempo porque esta persona está todavía como metida en su mundo, ¿vale? Está como bastante reacia a volver contigo, ¿vale? Pero lo terminará haciendo, por lo menos habrá conversaciones, por lo menos, ¿vale? Que es un inicio importante a que la situación pueda mejorar un poco. Habrá conversación, esto es lo que nos dicen las cartas. El as de espadas nos habla de inicios de conversaciones, de comunicación, ¿vale? Pero es cierto que esta persona te tiene bastante dolida porque hubo un abandono, ¿vale? Esta persona te dejó, esta persona se fue y te dejó con el corazón roto. Y todavía sigues así. Entonces, ¿que esta persona vuelve contigo? Bueno, vuelve a haber comunicación, que ya es algo importante. Volver a tener una relación o algo más especial, de momento en las cartas no sale, ¿vale? Por lo menos para esta opción. Entonces, para la pregunta que hemos hecho al tarot de si nos volverá a unir el destino, en esta primera opción nos hablan las cartas de que el destino sí te tiene preparado cierta comunicación, porque seguramente que ahora la situación esté bastante mal y bastante precaria, ¿vale? Pero nos están hablando de que conversaciones sí que habrá, pero más adelante, ¿vale? Un poquito más adelante. Tú estás bastante mal, ¿vale? Bastante dolido, bastante dañino, tienes el corazón muy destrozado y eso hará que la situación de momento no se dé, ¿vale? No porque tú estés mal, sino porque la situación está mal, de por sí, ¿vale? Pero que habrá nuevos inicios de comunicaciones, sí. Eso sí te lo puedo asegurar. Inicios de comunicación, sí. Inicios de relación o inicios de algo más, de momento no lo hay, ¿vale? Lo que sí te dicen las cartas es que tengas cuidado porque eres muy pasional, eres una persona que te aventuras demasiado y eso puede influir a que te hagan otra vez daño, ¿vale? Vamos a ver qué consejo te da el oráculo para esta situación. Vamos a ver. ¿Qué consejo das a la opción número 1? ¿Qué consejo das a la opción número 1? Vamos a cortar. Vamos a ver qué consejo le das a la opción número 1. Que seas astuta, ¿vale? Vamos a ver. Mira, ¿ves lo que nos dicen las cartas?
que seas astuta, que seas una persona inteligente, que no te dejes llevar por estas emociones. Eso es lo que te dicen las cartas. No te dejes llevar por las emociones. ¿Que tienes ganas de verlo? Sí. ¿Que tienes ganas de estar con él? Sí. Pero que si vuelve, no te entregues a él tan fácilmente, ¿vale? Espera, sé paciente y no le des lo que él quiere siempre que vuelve, ¿vale? Eso es lo que te dicen las cartas. Y que seas astuta, que pienses las cosas, ¿vale? Que pienses antes de hacerlas y que seas inteligente, porque lo eres una persona muy inteligente. Piénsalo, lo que pasa que a veces te puede más la pasión que la inteligencia y te puede más el corazón que la cabeza, pero tienes que ser inteligente, eso es lo que te dicen las cartas, ¿vale? Y astuta. Esta persona se va a volver a poner en contacto contigo y el destino os volverá a unir de forma de comunicación. Ojo, no hablamos de relación de pareja, todavía no, ¿vale? Ni que tengáis algo más con esta persona, simplemente os dice que se pondrá en comunicación contigo y entonces tienes que ser inteligente para no caer otra vez en la tentación y en lo mismo, ¿vale? Así que bueno, eso ya depende de vosotros. Vamos a la opción número 2, que es la hoja de otoño. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para la opción número 2. Opción número 2. El destino os volverá a unir. Os volverá a unir el destino. Opción número 2. Os volverá a unir el destino. Opción número 2. ¿Os volverá a unir el destino? Nos hablan de felicidad en el terreno sentimental. Veremos a ver ahora, cuando nos sacan las cartas, si esta felicidad será por una nueva unión que os prepara el destino. Por lo que sale en la siguiente carta, que nos manda el loco, sí puede ser que entre vosotros haya una nueva unión y haya una nueva oportunidad que os brinde el destino, ¿vale? Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, nos hablan que hay personas, no cosas. Nos hablan de que hay cosas, otra vez con la persona, nos hablan que hay cosas ocultas, ¿vale? Que no se terminan de decir, seguramente sentimientos ocultos que no se terminan de admitir, ¿vale? Una persona que seguramente que en el corazón sí sienta que quiere volver otra vez a ti, pero como que no termina de reconocerlo, ¿vale? Nos hablan de una persona egoísta, una persona que seguramente que mire más por él que por nadie y que se estará comiendo la cabeza para ver si da ese pasito otra vez a ti o no lo termina de dar. Nos hablan que la situación está distante pero no rota, ¿vale? Distante pero no rota. ¿Por qué os digo esto? Pues mira, muy sencillo, por estas dos cartas que salen aquí, ¿vale? El 5 de copas nos hablan de un distanciamiento importante pero no definitivo, y la estrella nos hablan de comunicaciones, así que esta persona, el destino, seguramente que os vuelva a unir, al menos de momento, con conversaciones. Ahora vamos a ver qué nos terminan de decir las cartas. Bueno, vamos a ver. Las cartas nos están hablando de que el destino os volverá a unir, ¿vale? Porque habrá comunicaciones entre vosotros. No solamente me hablan las comunicaciones, la estrella, sino también el paje de pentáculos. Nos hablan de esas comunicaciones que llegarán, ¿vale? Habrá alguna llamada, algún tipo de mensaje, ¿vale? Algún WhatsApp, algo hará para que vuestra comunicación vuelva a fluir otra vez. ¿Qué problema hay aquí? Vale. El problema que yo veo es que esta persona te engañó durante mucho tiempo en el pasado y entonces te dejó el corazón bastante dolido, ¿vale? Bastante roto. Entonces,
no quieres volver otra vez a ser engañada o engañado, entonces la situación está un poco complicada. Nos dicen las cartas, además, que esta persona va a volver, pero va a volver a unirse a ti con unas intenciones a lo mejor no iguales que las que a ti te apetecerían, porque nos hablan del diablo, y el diablo nos está hablando de deseo sexual, ¿vale? De como que quiere volver otra vez a ti porque le gustaba lo que tenía contigo. Entonces eso, como que a ti a lo mejor no te apetece otra vez, te apetecería más tener una unión un poco más especial o un poco más formal, ¿vale? Pero de momento lo que nos dicen las cartas es que esta persona va a venir a ti a darte esto, ¿vale? Y a ti a lo mejor pues no te hace demasiada gracia. ¿Qué pasa con esto? Que el corazón lo sigues teniendo dolido por las cosas que te hizo en el pasado, seguramente te engañó, por lo que sale aquí, seguramente te mintió o te engañó, o te dijo palabras muy bonitas que luego no fueron reales, ¿vale? Y que fueron luego otra cosa que no tiene nada que ver con lo que a ti te contó, y entonces te encuentras bastante dolida y muy a la defensiva. Mirad lo que sale aquí. Esta carta nos habla de una persona que está como a la defensiva, ¿no? Como diciendo, ojo, ten cuidado, porque esta persona a lo mejor viene a ti a decirte muy buenas palabras, pero luego a lo mejor te va a dar lo mismo que te daba en el pasado. Entonces, la conclusión de la siguiente tirada, ¿vale? Es que esta persona sí os volverá a unir el destino, ¿vale? Porque esta persona vuelve otra vez a tu vida, pero a lo mejor vuelve con unas ideas que a ti pues no te apetecen en demasía, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué consejo te da el oráculo, porque a lo mejor te dice el oráculo que pases página con esta persona o que vuelvas otra vez a tener lo mismo que tenías. Pero ten cuidado con estas mentiras y estos engaños, ¿vale? Porque puede volver a dejarte otra vez el corazón roto. Y ten cuidado porque a lo mejor lo que vuelve a darte esta persona es lo que tenías en un inicio con él, ¿vale? Ese deseo de estar contigo físicamente. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¿Qué consejo nos das para la opción número 2? ¿Qué consejo nos das para la opción número 2? Vamos a cortar. A ver qué consejo nos dan para la opción número 2. Vamos a ver. ¿Qué consejo nos das para la opción número 2? Esta. Vamos a ver qué nos dicen. Claro, el agua. Nos está diciendo que no seas un perrito faldero, ¿vale? Que no te dejes engañar por sus palabrerías. Que tengas la cabeza sobre los hombros y que no te dejes llevar, ¿vale? Tú eres la que tienes el poder. Tú eres la que sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer con respecto a esta persona cuando vuelva. Porque la pregunta que hemos hecho es si esta persona y tú os volverá a unir el destino, y las cartas sale que sí, que os volverá a unir el destino. Pero ¿cómo va a ser esa unión? Todo depende de lo que quieras tú, ¿vale? Porque esta persona, la unión que va a querer contigo, seguramente no sea la misma que vas a querer tú. Así que, date a valer, ¿vale? Eso es lo que nos dicen las cartas. Sé inteligente, date a valer, que vales muchísimo. No para estar ni siendo la segundona de nadie, ni siendo la persona con la que está... con la que vuestra personita especial pase momentos agradables. Bueno, también os tendrá que dar algo más, ¿no? Digo yo. Bueno, vámonos a la tercera y última opción, que es la clave de sol. Vamos a ver. Aquí. Opción número 3, clave de sol. ¿Os volverá a unir el destino? ¿Os volverá a unir el destino? Tercera opción, clave de sol. ¿Os volverá a unir el destino?
Tercera opción, clave de sol. ¿Os volverá a unir el destino? Bueno, comunicaciones van a haber, ¿vale? Porque la carta que nos sale en el corte es el príncipe de copas, y el príncipe de copas es una persona que viene con comunicaciones, a lo mejor comunicaciones importantes. Vamos a ver qué nos habla la tirada. Bueno, pues nos hablan la tirada en estas tres primeras cartas, nos dan bastante información, nos dicen que hay mucha carga, ¿vale?, que llevas encima, tanto tú como la otra persona. Nos hablan de que tenéis como demasiado peso en esta relación, ¿vale? Un peso que seguramente que os gustaría liberaros porque no se está haciendo nada bien, ¿vale? Nos dicen además que hay que tomar decisiones importantes, decisiones que seguramente que sean buenas para que esta relación o esta unión de destino sea fluida y buena, ¿vale? Nos dicen esto porque nos hablan de los enamorados, que son opciones que hay que tomar, decisiones importantes, y el 9 de copas nos habla de que vas a tener un éxito en el terreno sentimental, o sea que vas a salir ganando, o sea que todo lo que te propongas en este terreno con esta persona lo vas a terminar logrando. Pero hay que meditar, hay que pensar y hay que terminar con esa distancia que hay entre vosotros, porque hay un distanciamiento, pero como siempre digo, el 5 de copas es un distanciamiento y una ruptura sentimental, pero no definitiva. Esta carta no nos habla de un distanciamiento definitivo, nos habla de un distanciamiento para poder aprender y para poder meditar sobre la situación, ¿veis? Para poder meditar sobre la situación y que haya una mejoría a futuro cuando el destino os vuelva a unir, porque está claro que en esta tirada el destino os vuelve a unir otra vez, ¿vale? Perdón. Aunque hay mucho dolor, porque seguramente que lo hayas pasado mal en esta relación, creo que lo has pasado mal quizá por las decisiones que se tomaron en un pasado, nos hablan de que esta persona va a venir y va a venir cargada como de buenas energías, ¿vale? Y de buenos pensamientos. Nos hablan de que un largo trabajo, ¿vale?, dará un fruto importante a esta relación. Entonces, como nos sale nada más que príncipes, princesas y todo tipo de personas aquí, de personajes aquí, nos hablan de comunicaciones, ¿vale? Van a venir comunicaciones, van a venir encuentros, pero hay que meditar, hay que trabajar sobre esta situación porque el destino os volverá a unir. Os repito, tendréis un éxito sentimental importante con esta persona, ¿vale? Habrá comunicaciones, pero esta persona tiene que venir primero cambiada a ella o él, y segundo cambiada tú o cambiado tú, ¿vale? Ten en cuenta que tenéis un peso importante sobre los hombros que tenéis que liberaros. Puede ser incluso, por las cartas que salen aquí, porque sale mucha gente, puede ser incluso que haya varias personas aquí por medio, ¿vale? Varias personas que están entorpeciendo, el que vuestra unión se dé de nuevo, ¿vale? Pero que se va a dar, se va a dar. Lo único que, insisto, tenéis que meditar, pensar y quitaros esas cargas de encima. Hasta que no os quitéis esas cargas de encima y hasta que no toméis esas decisiones importantes, la situación no podrá mejorar, ¿vale? ¿Que os une el destino? Sí, de nuevo, sí, porque esta ruptura no es definitiva. Pero, insisto, hay aquí más de una persona y más de dos. Aquí me salen 3 personas que pueden estar entorpeciendo en la relación, ¿vale? Y entre lo que tú sientes y lo que esta persona siente. Insisto, cuando salen los enamorados, son decisiones importantes a tomar. Entonces puede ser que o bien tú tengas pareja, o bien él tenga pareja, o bien los dos tengáis parejas, ¿vale? Y entonces tenéis que tomar decisiones para que el destino os vuelva a reunir, ¿vale? Os vuelva a unir en el futuro. Pero que sale una unión, seguro que sí. Seguro que sí. Sale el destino, os vuelve a unir, pero antes de esa unión por destino necesitáis cambiar muchas cosas, ¿vale?
Bueno, vamos a ver qué consejos da el oráculo. ¿Qué consejo dais a la opción número 3? ¿Qué consejo dais a la opción número 3? Vamos a cortar. A ver. ¿Qué consejo dais a la opción número 3? Mirad. Varios caminos, ¿veis? Son decisiones que tenéis que tomar. Tenéis una decisión o una persona más cerca de vuestras narices, ¿vale? Que os puede dar lo mismo que os dará la persona que está más lejos de vosotros. Son decisiones que tenéis que tomar, decisiones que tenéis que tomar con calma, son caminos que tenéis que elegir, ¿vale? Los 2 caminos o los 3 caminos que podáis tener en vuestra cabeza, ¿vale? Seguramente que os lleven al mismo sitio. Como siempre digo, el destino no está escrito, ¿vale? Simplemente hay un camino, por ejemplo este, que os lleva a vuestro destino con más facilidad, ¿vale? Porque está más cerca, y hay otro destino que es este, que seguramente os lleve al mismo destino, pero con más complicaciones, ¿vale? Pero siempre terminaréis yendo a lo mismo. Lo que pasa que depende del camino que elijáis, pues será un camino más sencillo o un camino más complicado. Así que ya sabéis, tenéis que tomar decisiones. Eso es lo que nos dicen el oráculo y el consejo que os da. Toma decisiones, tómalas con calma, ¿vale? Porque dependiendo de la decisión que tomes, tu destino será más sencillo de llegar o más complicado de llegar. Con respecto a la respuesta de la pregunta, si el destino os volverá a unir, sí os volverá a unir, pero aquí sobra gente, ¿vale? Sobra gente. Así que hasta que no toméis la decisión de quitaros esas cargas de encima, esa gente que sobra, no podréis llegar a buen puerto con esta situación, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el tarot interactivo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguramente que os haga dentro de poco, si no hoy, mañana, os haré otra vez el interactivo de la otra pregunta que puse en la encuesta, ¿vale? Que la pregunta decía si debo renunciar a mi persona especial frente a esta situación, ¿vale? Más que nada porque creo que es necesario saber si te merece la pena esperar por tu persona especial o si es mejor elegir un camino diferente. Entonces, bueno, seguramente ese vídeo lo haga porque creo que lo necesitáis también. Y nada, muchísimas gracias por las suscripciones, por los comentarios, porque la verdad me alegra muchísimo saber que hago un trabajo bien hecho. Así que nada, hasta luego y hasta la próxima.